Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 11 del programa. Está dedicada a los organismos de control o contralor. Eh, Esto es muy importante en una democracia, yo ya se los había adelantado. Eh, el Estado maneja fondos que no le son propios, manejan recursos que salen de nuestros impuestos, fundamentalmente, entre otros recursos, otras fuentes de recursos que ya vamos a ver, pero bueno, lo cierto es que manejan fondos que no les son propios. Y como cualquier administrador de fondos ajenos, eh, debe tener una gestión transparente, debe rendir cuentas y se debe controlar. Yo siempre digo, y seguramente ya se los dije, que todo lo que no se controla se degrada. Eh, Desde lo chico a lo grande. Ustedes prueben eh, hacer una kermés para juntar plata para un viaje de egresados, por ejemplo, y se van a encontrar que si no se controla eh, cuántos sanguches se venden, cuántas bebidas, pongo casi las manos en el fuego que si no hay control, algo va a faltar. Poco, mucho, alguno le dará una gaseosa gratis a un amigo, otro se llevará un pedazo de torta a la casa, ¿sí? Todo lo que no se controla se degrada. Imagínense la enorme cantidad de dinero que estamos hablando que maneja el Estado para cumplir con las funciones que debe cumplir, como hay que estar atento a controlar, ¿sí? Cuando no se controla, uno podrá hacer buena letra espontáneamente una vez, dos, pero la tentación es muy grande. Bien, el programa nos propone analizar distintos organismos de control. Vamos a ir eh, analizando cada uno de ellos. Yo les voy a subir junto con este video un pequeñito esquema sobre estos organismos de control, lo que no exime de que lean el tema en la bibliografía. Tenemos a la Auditoría General de la Nación. Vamos a analizar primero este organismo, ¿sí? Este organismo eh, fue creado en 1992 por la Ley 24.156, Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, ¿sí? Quiere decir que su primer reconocimiento fue a través de una ley. En 1994 adquiere lo que nosotros llamamos rango constitucional. Pasa de ser reconocida por una ley a estar reconocido la Auditoría General de la Nación por la Constitución. Tener rango constitucional significa mayor firmeza, es decir, una ley puede derogar a otra ley, es decir, que una ley creó la auditoría, otra ley puede dejar sin efecto la auditoría, mientras que ya a esta altura sabemos que para que un organismo que está reconocido por la Constitución deje de funcionar, se requiere una reforma constitucional que es un mecanismo complejo, ¿sí? Bueno, adquiere rango constitucional, o sea, se le reconoce rango constitucional en 1994 y está regulado en el artículo 85 de la Constitución, que obviamente les pido que lo lean, ¿sí? Lo primero que aclara este artículo 85
es que ese famoso control del que estoy hablando está en manos del Congreso. El Congreso tiene el control de todos los aspectos económicos, patrimoniales, financieros. Y por esto que les decía, son fondos que son públicos y deben ser controlados. Este control lo hace el Congreso, pero evidentemente es una tarea muy ardua, ¿no es cierto? Es mucho volumen, la actividad es muy grande, es muy... el volumen de dinero, lo que se recauda, cómo se lo usa, es una tarea muy grande. Entonces el Congreso tiene este organismo que es la Auditoría General de la Nación que colabora en esta tarea. Por eso el artículo 85 tiene la definición exacta de lo que es la Auditoría General de la Nación y dice que es un organismo de asistencia técnica del Congreso. ¿Qué es entonces, si yo les pregunto qué es la Auditoría General de la Nación? Es un organismo de asistencia técnica del Congreso. Lo asiste, lo ayuda, lo asesora, pero quien hace el control es el Congreso. Si yo pregunto quién controla sus aspectos económicos, patrimoniales y financieros del sector público, me tienen que decir que es el Congreso, no la auditoría. Bien, también dice que tiene autonomía funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que no recibe órdenes de ningún órgano superior. Tiene autonomía funcional. ¿Cuál es la función? Emitir dictámenes respecto a la legalidad y eficacia de la gestión de los organismos controlados por el Congreso. ¿Sí? Emite dictámenes de legalidad y eficacia. Este es un control posterior a la gestión de estos organismos a quienes el Congreso controla. ¿Sí? Luego de la gestión, es un control posterior. A diferencia de la sindicatura, que es otro órgano de contralor que vamos a ver inmediatamente, que ejerce el control anterior y simultáneo. Este es un control posterior. Bueno, está compuesto por 7 auditores generales. Quien preside la auditoría es designado por el partido de oposición con mayor cantidad de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como senadores en el Congreso. Duran 8 años en su función, pueden ser reelegidos. Y su actividad, a su vez, es controlada por la Comisión Bicameral, la Comisión Parlamentaria Mixta, Comisión Parlamentaria Mixta, Revisoras de Cuentas. Es importante a los efectos de adquirir una buena calidad cívica que empecemos a conocer estos organismos. Yo les sugiero que se metan en la página, no para la materia porque les vaya a preguntar algo sobre eso, pero que como ciudadanos conozcamos que hay una auditoría, que vayamos a su página y veamos realmente si figuran los informes. Nosotros regularmente tenemos que elegir a quienes nos van a administrar. Me parece que es importante que al momento de elegir administrador, al momento de decidir si votamos para que continúe la gestión de quien nos está administrando, o la cambiamos o pedimos un cambio, tenemos que saber cómo gestionó. Me parece que es importante entonces
tanto que nosotros nos acerquemos a la auditoría como que la auditoría se acerque a nosotros tal vez. Esto que les estoy pidiendo de meternos en la página de la auditoría, la verdad que dudo que muchos nos metamos, yo me incluyo en esto al momento de votar, y decir, bueno, voy a ver cómo gestionó el gobierno actual, a ver si lo voto o voto otras opciones que se me den, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo hay que madurar cívicamente, que no estamos muy atentos y tampoco la prensa nos ayuda en cuanto a acercarnos a la auditoría y cada tanto mencionarnos estos informes, o por lo menos cerca de los actos electorales, tal vez advertirnos sobre que existe la posibilidad de revisar cómo fue la gestión según la auditoría de los últimos años. Fíjense que tenemos la oportunidad de ver cuando la gestión hay un presupuesto que cumplir y anualmente se debe dar cuentas se debe rendir cuentas, como cualquiera que maneja fondos públicos, insisto, debe rendir cuentas y de esa rendición de cuentas la auditoría emite un dictamen y el Congreso tiene o no la rendición de cuentas, es decir, si cumplió con la ley de presupuesto, cómo gestionó, cuánto recaudó, cómo lo usó. Y son datos que realmente no tenemos en cuenta al momento de votar. Imagínense que cuando en un edificio se nos cita para ver si continúa el administrador o lo cambiamos, nosotros no estemos al tanto de cómo gestionó durante su administración quien administra el consorcio. Nos llega regularmente la rendición de cuenta y la dejamos archivada o la tiramos, entonces bueno, pero después tal vez nos quejamos de que el edificio no está bien, que las expensas son caras, pero no nos ocupamos de mirar ese detalle. Bien, con eso me basta sobre la auditoría. Seguramente por la carrera que ustedes siguen, tal vez algunos de ustedes después sepan mucho más de la auditoría, pero los efectos de esta materia con tener estas precisiones es suficiente. Después está la Sindicatura General de la Nación, organismo de control también, pero que no adquirió jerarquía constitucional a diferencia de la auditoría. La Sindicatura General de la Nación fue creada por esa misma ley que les comenté, la 24156 del año 1992. A diferencia de lo que les dije antes de la auditoría, este organismo realiza un control interno, el otro era un control externo, del sector público nacional en sus aspectos económicos y financieros. Depende del presidente de la nación, por eso que es un control interno. El otro es externo porque es el Congreso que controla cómo administra el Ejecutivo. La sindicatura crea comisiones fiscalizadoras en cada organismo que supervisa a efectos de controlar la marcha de ese organismo. Debe informar en forma periódica al presidente, a la Auditoría General de la Nación y a la opinión pública sobre la gestión de los organismos que controla. Acá también les digo que nos falta, por lo menos tal vez en el próximo Zoom voy a checar con ustedes si
ustedes les parece que la sindicatura informa a la opinión pública como debería hacerlo, como está indicado que debe hacer según la ley? Si es un organismo que conocen, también hay una página para meternos y también nosotros acercarnos si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Se puede llegar a decir. Respecto al informe, a la información que debe dar a la auditoría, a veces, cada tanto, hay noticias de chispazos entre la auditoría y la sindicatura, porque la sindicatura le debe dar los informes o la documentación que pida la auditoría y no siempre es muy colaboradora la sindicatura con la Auditoría General de la Nación. Lo preside un síndico general de la Nación que lo designa el presidente. Acá también, con esto me basta, ¿sí? Vamos ahora al defensor del pueblo de la nación. Tengan cuidado si buscan información sobre el defensor del pueblo, que pueden encontrar defensor del pueblo de la nación, pero también está el defensor del pueblo de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, cuando busquen información sobre el defensor del pueblo de la nación, revisen bien el link, que no les estén hablando del defensor del pueblo de alguna provincia. Este organismo fue creado por ley en 1993, la ley 24.284. También adquiere rango constitucional con la reforma de 1994, artículo 86, que les pido obviamente que lean. Es un órgano independiente, no forma parte de ninguno de los poderes del Estado, es un órgano extrapoder, lo mismo que la auditoría. Goza de autonomía funcional, es decir, que no recibe instrucciones de cómo ejercer sus atribuciones. Se dice que está instituido dentro del ámbito del Congreso, porque, o sea, no forma parte del Congreso, está dentro del ámbito del Congreso, porque el Congreso es quien nombra y remueve al al defensor del pueblo. Se lo nombra y se lo destituye con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Se encarga de defender los derechos y garantías tutelados por la Constitución y las leyes frente a actos o omisiones de las autoridades. Recibe toda clase de peticiones por parte de los ciudadanos y ejerce el control de la administración, de la función administrativa pública nacional, tanto sea centralizada, descentralizadas, empresas del Estado, empresas de sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades con participación estatal mayoritaria, ¿qué más? También se encarga de controlar a las personas jurídicas no estatales o privadas concesionarias de servicios públicos. Bien, ¿qué queda exceptuado del control? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Congreso, los organismos de defensa y de seguridad. La Constitución, en su artículo 86, dice que el defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que tiene la facultad de iniciar juicios. Estar legitimado procesalmente es la facultad de poder iniciar un juicio.
tiene legitimación procesal. Después tenemos otro artículo que habla de el defensor del pueblo en esta facultad que tiene de presentar demandas, que es el artículo 43, que habla que el defensor del pueblo, frente a derechos, actos o omisiones que afecten derechos de incidencia colectiva, pueden iniciar, están habilitados para iniciar la acción de amparo. Entre el artículo 86 y el artículo 43, entonces, ¿cómo queda esta facultad o esta legitimación? El defensor del pueblo entonces puede iniciar acciones judiciales, tanto comunes como amparo, que es una acción especial, rápida, que ya vamos a estudiar a la brevedad. Puede ser acciones comunes o la acción de amparo frente a actos u omisiones que afecten derechos de los individuos en materia de derechos de incidencia colectiva. También se puede presentar y iniciar investigaciones respecto a en sede administrativa. Se puede presentar en sede administrativa. Y en este caso, no solamente en defensa de derechos de incidencia colectiva, sino que también lo puede hacer frente a derechos individuales, de personas individuales, por denuncias que le hayan llegado, ¿no? El defensor del pueblo tiene las mismas inmunidades y privilegios que los legisladores. Y respecto a la presentación, no se exigen formalidades, no se requiere patrocinio letrado, es un trámite gratuito, debe ser presentado dentro de los 30 días desde que el perjudicado conoce el acto o la omisión que le causa perjuicio, y no debe estar pendiente de resolución un recurso administrativo o judicial. Acá también les pido que se metan en la página del Defensor del Pueblo, que es muy didáctica, para completar un poquito la información. Ahora vamos al Ministerio Público. Ministerio Público que también nació antes de 1994, pero que fue incorporado por la reforma constitucional de 1994 con rango constitucional a partir de el artículo 120. El artículo 120 entonces le dan rango constitucional al Ministerio Público, y tenemos que tener en cuenta la ley que reglamenta la actividad del Ministerio Público, que son dos leyes, la ley 27.148 y la ley 27.149. La primera, Ministerio Público Fiscal, y la segunda del Ministerio Público de Defensa. El Ministerio Público, según el artículo 120, tiene autonomía funcional y autarquía financiera. Ya sabemos lo que es esto, ¿no es cierto? No recibe instrucciones, maneja sus propios fondos. Respecto a las características del Ministerio Público, yo ya les había puesto un archivo donde se analiza si es un órgano extrapoder o si directamente a partir de la reforma del 94 estamos frente a un cuarto poder. A esa lectura me remito, ¿sí?
Hay muchos que piensan que es un cuarto poder. Y en el próximo Zoom vamos a analizar cuáles son los fundamentos para considerarlo como un cuarto poder, ¿sí? Es un organismo que llamamos bicéfalo, tiene dos cabezas, según el artículo 120. Esas dos cabezas son el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación. Cada uno de ellos está a cargo de... el Procurador General de la Nación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, el Defensor General de la Nación está a cargo del Ministerio Público de la Defensa. Gozan también de inmunidades funcionales, tienen inmunidad de arresto y gozan de intangibilidad de sus remuneraciones. Los nombra el presidente, siguiendo el trámite del decreto 222 del año 2003, necesita de acuerdo del Senado 2/3 de los mismos presentes. Se lo destituye por juicio político. ¿Cuáles son las funciones que tienen el Ministerio Público? Me parece que de la lectura del artículo 120 no queda muy en claro cuál es la función del Ministerio Público. Vamos a ver si la podemos entender. El Ministerio Público está para asistir a los sectores vulnerables de la sociedad. Como yo les pongo en este pequeñísimo archivo donde hay un mini resumen del tema, simplemente para esquematizar lo más importante, ¿a quiénes se consideran sectores vulnerables? Por un lado tenemos a los menores e incapaces. Los menores se los considera vulnerables, a los incapaces también. Incapaces son las personas insanas, por ejemplo, declaradas insanas. Cuando en un juicio hay un menor o un incapaz, parte indispensable, obligatoria en ese juicio es que se nombre un representante del Ministerio Público de la Defensa. Normalmente en un expediente está la parte actora, la parte demandada, el juez que decide. Pero cuando una de las partes es un menor o incapaz, aparte el actor, el demandado y el juez, se va a nombrar un integrante del Ministerio Público de la Defensa. ¿Cuál es la función? Asistir a este menor o incapaz. El menor o incapaz obviamente que no se puede presentar por sí mismo, se presenta por un tutor, padre, madre, tutor o curador. Tutor si es menor, curador si es incapaz. Y ustedes dirán, ¿para qué se necesita un representante del Ministerio Público de la Defensa si ya está representado por su padre, su madre o su tutor o curador? ¿Qué mejor que un padre y una madre, por ejemplo, para defender los intereses de un hijo o de un insano? Lo que pasa que tal vez ese razonamiento es cuando uno tiene un entorno sano. Se le dificulta a uno teniendo un entorno sano pensar de que puede haber alguien mejor para tutelar nuestros intereses. Pero lamentablemente, y especialmente cuando hay plata de por medio, no todo padre, madre, tutor o curador cuidan los intereses del menor y por lo tanto desde ese punto de vista es vulnerable. Ha pasado de menores que han llegado a la mayoría de edad y se han encontrado con que su patrimonio ya no existe o fue disminuido de una manera muy grande, ¿sí? Entonces, todo lo que pase en ese expediente va a intervenir un representante del Ministerio Público de la Defensa.
eh, eh, se le va a dar traslado, se llama, o sea, notificar de todo lo que pase, y el juez va a tener en cuenta sus opiniones. No son vinculantes, pero bueno, son importantísimas sus opiniones. Bien, otro sector vulnerable son los pobres y ausentes. Pobre es considerado aquel que no tiene recursos como para pagar una asistencia jurídica, y se encuentra vulnerable porque si por falta de medios económicos para contratar un abogado no puede acceder a la defensa de sus derechos en la justicia, estaría totalmente vulnerable. Por eso es que también el Ministerio Público de la Defensa le designa un defensor de pobres, ¿sí?, que lo va a asistir de manera gratuita. ¿Quién es el ausente? El ausente es la persona que no se ha podido encontrar para notificarlo del inicio de una demanda. Obviamente, por una cuestión de defensa en juicio, hay que notificar a la persona que estamos demandando para que tenga posibilidad de defenderse de esa demanda. Pero si no podemos ubicar, esto es un tema muy técnico, ¿no? Hay distintas formas de tratar de notificarlo, pero cuando se agotan todas las vías para notificar al demandado, una de las opciones entonces es designar alguien que va a cuidar de sus intereses. ¿Y de qué manera? Obviamente que el defensor de este ausente, que es un representante del Ministerio Público de la Defensa, no conoce qué es lo que pasó entre las partes. O sea, no es que va a contestar la demanda porque no conoce los hechos, pero sí va a velar de que tenga un proceso justo. Va a poder apelar de decisiones, va a poder hacer preguntar a los testigos de la parte que demanda, va a poder impugnar pericias, ¿sí? Va a poder pedir nulidades. Insisto, también es importante esto de que va a poder apelar la sentencia si hay algún error, y desde ese punto de vista va a estar defendido el ausente. Se nombra este defensor porque, en definitiva, también la persona que demanda tiene derecho a continuar con su demanda, porque a veces el ausente es porque está escurridizo en la notificación. Entonces tampoco es justo que se detenga la demanda por no encontrar